de MMA en acción con Rafa Ramírez. En el podcast de esta semana, en el primer podcast, en el episodio 1 de la temporada 4 de MMA en Acción, te había comentado que me sentía muy contrariado, ¿no? Porque, claro, primer evento del año. Yo creo que aquí todos queremos hablar de qué es lo que ha sucedido, ¿no? En cada una de sus peleas. Ya sabes de qué va mi podcast, ¿no? Hablo de cada una de las peleas de la cartelera estelar. Esa pelea entre Sean Strickland y Nassourdine Imavov. Y de pronto ocurre lo que llevamos tiempo esperando, ¿no? O sea, que se desvelara pues esa pelea, ¿no? Esa pelea de vuelta de Jon Jones. Jon Jones contra Ciryl Gane. A ver, y justo debajo pone que es por el título de campeón de los pesos pesados. ¿En qué posición deja esto a Francis Ngannou? O sea, en ese momento, te acordarás porque prácticamente todo el mundo dejó de hablar de lo que había sucedido en ese primer evento, o sea, para hablar de lo más relevante, de lo que había impactado de una manera brutal al mundo de las MMA. Es decir, la libertad de Francis Ngannou. Bien, ahora ya durante la semana, hoy es miércoles 18 de enero, son las 8 de la tarde. Hace un momento, Francis Ngannou ha subido un vídeo a su canal de YouTube explicando los motivos por los que él sale de UFC. Ayer, si no recuerdo mal, creo que fue ayer, vamos, tuvo su entrevista con Ariel Helwani, ¿vale? En esa hora de MMA que hace Ariel Helwani. Y creo que, bueno, que va siendo hora por lo menos de hablar aquí un momento. Yo no voy a tardar mucho, ¿vale? Esto no es más que mi opinión, pero es que me llama mucho la atención, sobre todo por lo que estoy leyendo, ¿vale? Mira, te lo leo, ¿vale? Para ir comenzando. Dice, Ngannou dijo que estaba preparado para comprometer varias de sus peticiones, ¿sí? O sea, todo esto relacionado con las peticiones que él hacía en su nuevo contrato con la UFC. Dice, no esperaba que la UFC aceptara el seguro de salud, particularmente para todos los luchadores de la lista que inicialmente solicitó. Sintió que había un valor a largo plazo para él, incluso si la UFC no cedía a todas sus demandas. Solo quería, y esto son palabras textuales de Francis Ngannou, solo quería que supieran que era algo que yo quería y que lo consideraran. Dijeron que no, que ellos no conocen negocios así. En ese punto, el seguro de salud para mí no es un problema, pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con los chicos de abajo? Añadió. Realmente no pueden pagar el seguro de salud y he estado allí. Así que es algo que llevo en mi corazón. En cierto momento, Ngannou dijo que sintió un giro difícil en las negociaciones cuando dijo que Campbell declaró: eso es todo, vamos a resolver esto. La respuesta de Ngannou seguía siendo no. Y sabía que a partir de ahí las cosas serían diferentes con la UFC. Y esta parte, de verdad, me parece brutal. En algún momento, dice Ngannou, siento como si el dinero me hubiera dado una bofetada en la cara. En plan, toma el dinero y cállate. Y eso no puede suceder. Era solo cuestión de principios y en ese momento sabía que eso era todo. No dijeron por teléfono, esto es lo que va a pasar, pero lo sabía. Cuando el campeón de peso pesado vio el cartel, o sea, ese tan... bueno, que es que se ha dicho en todas partes, ¿no? El cartel que apareció en el T-Mobile anunciando la pelea. Dice, bueno, cuando vio el cartel que anunciaba la pelea por el título de peso pesado entre Jon Jones y su ex compañero de equipo y ex rival Ciryl Gane en el UFC 285, dice, no fue una sorpresa. Dijo que apagó su teléfono, que en ese momento había comenzado a vibrar con preguntas de los medios de comunicación. Bien. A ver, yo creo que ya estarás totalmente enterado de todo lo que está sucediendo con la situación de Francis Ngannou, su salida, todo lo que ha estado diciendo Dana White. O sea, porque esto al final, estos son negocios, ¿vale? Hay dinero de por medio, UFC es una empresa que quiere generar siempre lo máximo posible. Los luchadores, evidentemente, también tienen que ver lo mejor para ellos, pero esto es algo que yo creo que desde el año pasado ya nos lo olíamos, ¿no? Sobre todo porque en el momento, y esto a ver, ya te lo comenté yo aquí en mi canal, en el momento en el que Francis Ngannou retiene el título en aquella pelea en la que nos sorprendió a todos,
con su nivel de lucha. Contra Ciryl Gane, o sea, esto fue en plan, vale, o sea, ahora resulta que estás lesionado, vas a pasar por cirugía, vas a alargar el plazo para terminar tu relación con UFC y después vas a ser agente libre, ¿vale? Yo creo que esto es algo que todos nos imaginábamos que iba a suceder. Porque ya sabes que una vez que él retiene el título, pues pueden pasar dos cosas, que o defienda el cinturón o que deje pasar un año completo, ¿no? Al final, pues esto es lo que ha sucedido. Ha pasado un año completo, él queda libre. Bien, después de esto, pues esa publicación de Ciryl Gane preguntándole a Jon Jones, bueno, ¿qué pasa contigo, ¿no? O sea, ¿nos vemos en marzo o qué? Y ahora de pronto sucede esto, pues oye, yo creo que es que estaba todo muy, muy claro, ¿no? Ya nos lo podíamos oler. En cuanto a la entrevista que él hace con Ariel Helwani, bueno, o sea, yo creo que partiendo así de lo más relevante, pues ya sabes, todo esto que se había comentado acerca de que la UFC le iba a dar el mejor contrato de la historia para un peso pesado. Y Francis Ngannou dice que él no lo sabe, o sea, que a él eso no le consta. O sea, ¿cómo le va a constar si él no conoce, él no ha visto los contratos de otros de los grandes pesos pesados de la historia de la UFC? Y que sí, o sea, porque era algo que tenía que aceptar, ¿no? Que el nuevo contrato, que sí era significativamente mejor que el anterior. Esas negociaciones, ojo, esas negociaciones se dan vía telefónica con el director de operaciones de la UFC, Hunter Campbell, y con el matchmaker, Mick Maynard, ¿sí? De Dana White no se sabe si estaba ahí o no, pero Ngannou lo que dice es que, bueno, que él cree que estaba ahí presente en la misma sala. Ahora, en cuanto a las cosas que pidió, hubo algo que me llamó bastante la atención, y no es el dinero, sino como una especie de mejora, ¿no? Para las condiciones del resto de peleadores. Pero, bueno, de hecho te lo acabo de leer hace un momento, todo esto del seguro médico, ¿no? Seguro médico para él y para una lista inicial de peleadores. La UFC aquí lo que dijo es, a ver, para ti sí, para el resto no. Además de eso, pedía libertad para negociar sus propios sponsors, ¿sí? Tú sabes que la UFC, desde hace unos años, pues se maneja de manera exclusiva esos sponsors, ¿no? O sea, toda la publicidad que hay dentro del octágono, en las camisetas, o sea, todo eso, el cripto que llevan en la camiseta. Y lo cierto es que aquí no hay permiso. O sea, le dijeron que no. O sea, que para eso no. Además, Francis Ngannou también pidió que en cada reunión ejecutiva de la UFC estuviera un representante de los peleadores. Algo así como un sindicato. La UFC dijo, tampoco. O sea, de esto olvídate. Y bueno, y más allá de eso, el contrato que él estaba pidiendo, pues era un contrato de 3 peleas que él esperaba cumplir en un año, para que después de esas 3 peleas, después de esas 3 defensas del título, pues le permitieran probar en el boxeo. O sea, tampoco. De ese contrato, él esperaba alrededor de $8 millones por pelear contra Jon Jones, ¿sí? UFC 285. Y estas peleas, o sea, él ya las había pedido a la UFC. O sea, la primera pelea contra Jon Jones, después la trilogía contra Stipe Miocic y después de pelear contra Stipe Miocic, la revancha contra Jon Jones. Esas 3 peleas y después que le dejaran probar en el boxeo. Ahora, lo que la UFC no está dispuesta es a cambiar sus condiciones, no está dispuesta a cambiar sus reglas, o sea, ni siquiera su modelo de negocios por un solo peleador. O sea, porque esto no lo ha hecho nunca. Mucho menos, pues iban a sentar un precedente con él, ¿no? A ver, porque, claro, darle a él la libertad para irse a boxear, probar como boxeador profesional, pues era algo que seguramente la UFC se lo iba a tener que ceder también a cualquier otro luchador que viniera con esas intenciones, ¿no? Y como sabes, Dana White pues, no está dispuesto a permitir que sus peleadores puedan perder valor al enfrentarse con otros peleadores de otras disciplinas. Y, por lo tanto, lo que Ngannou no quería era un contrato estándar de la UFC. Pues así, pero porque dice que así no podía ser libre. Y esto es algo que remarca mucho en ese vídeo de explicación de su canal de YouTube. Y ya sabes que bueno,
que con un contrato así él dice que no, o sea, que así no, que él no es un contratista independiente, sin derechos, donde le entrega todo el poder a la UFC, pero porque dice que en el pasado, o sea, que él ya ha sido testigo de cómo ellos han utilizado su poder en su contra y que no quiere volver a pasar por eso. Ahora, en cuanto a su futuro, pues claro, está en el aire, porque él ahora mismo es agente libre. Él dice que espera pelear en julio, o sea, ya estamos hablando del verano. Y ha dicho 3 nombres. Ha dicho Tyson Fury, ha dicho Anthony Joshua y ha dicho Deontay Wilder. O sea, cualquiera de aquí que nos guste el boxeo, o sea, sabemos perfectamente quiénes son estos 3 porque, o sea, son 3 de los grandes. Faltaría Alexander Usyk, ¿no? Pero son 3 de los nombres que durante los últimos años más han sonado. ¿En qué condiciones están esos 3, no? Se espera que Tyson Fury pelee contra Usyk. Más o menos en marzo. De Anthony Joshua se dice que podría volver en abril. De esto no se sabe nada porque ni siquiera hay un rival confirmado. Y de Deontay Wilder yo personalmente no tengo ni idea. O sea, no sé si tú sabrás algo, pero que yo sepa no tiene ninguna pelea prevista a corto plazo. Ahora, por tiempo, por lo que dice Francis Ngannou de pelear en verano, yo creo que sí que se podría dar, ¿no? Contra cualquiera de estos 3 boxeadores. Pero también te digo una cosa, y a lo mejor esto ya es entrar en suposiciones. Francis Ngannou contra cualquiera de esos 3 pierde, ¿vale? Ya te lo digo yo. O sea, sobre todo porque no estamos hablando de un boxeador que hace roster. Estamos hablando de 3 de los más grandes de los últimos años. Aunque a lo mejor ahora pues hay alguno que otro que está más de capa caída. Y sí, me estoy refiriendo a Anthony Joshua. Pero que bueno, o sea que son 3 grandes boxeadores. Claro, tú te paras a pensar y dices, joder, es que Tyson Fury es talento puro. Deontay Wilder, a ver, no será tan técnico, pero no podemos negar que tiene una pegada descomunal. Anthony Joshua en sus últimas peleas, pues tal vez sí sea la opción más sencilla. Pero aún así estamos hablando de un ex campeón mundial, así que yo creo que Francis Ngannou lo tiene bastante complicado para ganar, ¿vale? Entonces, aquí la pregunta clave es ¿qué pasaría después de que Francis Ngannou pelee, yo qué sé, contra Tyson Fury? ¿Vale? O contra el que tú quieras. Pero vamos a poner Tyson Fury. Si pierde, ¿qué tanto valor puede perder él? Yo creo que si él se mantiene en el boxeo, o sea, su valor de mercado debe caer. Debe caer bastante, porque ya no debe generar la misma expectación, porque ya te has enfrentado a uno de los grandes y ya has perdido. ¿Vale? Luego también están las formas, habría que ver. Pero yéndonos única y exclusivamente por el resultado, o sea, si Francis Ngannou pierde contra cualquiera de estos, o sea, su valor tiene que caer también. Ahora, en cuanto a otras promotoras de artes marciales mixtas, está claro que ahora mismo todas están empujando muy fuerte por él, ¿sí? Porque claro, o sea, estamos hablando de Francis Ngannou, estamos hablando del campeón de UFC de pesos pesados. Y más allá de la publicidad que ellos puedan generar con todo esto, de la imagen, y me paro a pensar y digo, a ver, o sea, ¿qué valor tiene esto? O sea, ¿qué sentido tiene? Por ejemplo, ¿vale? ¿Qué sentido tendría ver a Francis Ngannou en Bellator? O en PFL, o en One, o en Bare Knuckle? Que sí, que sería muy divertido verlo. Pero, ¿qué sentido puede tener? Porque, claro, en esas promotoras no existe un peleador de su mismo nivel. O sea, no hay nadie de su magnitud. O sea, no existe la posibilidad de justificar un cheque mayor, o sea, ya estamos hablando de dinero, un cheque mayor que el que la UFC le puede ofrecer a peleadores como él peleando en uno de esos eventos numerados, en un pay-per-view. O sea, yo no lo veo. No lo veo porque cuando tú vas a vender una pelea, o sea, tú pones a los mejores contra los mejores. O sea, estamos hablando hace un momento de Cyril Gane contra John Jones. O sea, esa pelea vende, pero porque tú sabes que son 2 figuras de una magnitud similar. ¿Vale?
Es lo mismo que si tú dices, bueno, pues voy a poner a Jon Jones a pelear, yo qué sé, contra Chris Daukaus. ¿Verdad que no vende igual? ¿Verdad que no vende igual? Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. O sea, ¿qué peleador de peso completo conoces tú de One, de PFL, de Bellator? Que tú puedes decir, ahora mismo, o sea, este es el referente. ¿A quién conoces? Pues con eso te lo digo. Te lo digo todo. Ahora, claro, hablemos también de un hipotético regreso de Francis Ngannou a la UFC después de probar en el boxeo. Yo no creo que en ese caso pierda mucho valor para ellos. O sea, al contrario, porque su nombre incluso tendría que ser más grande por la relación con, por ejemplo, yo qué sé, Tyson Fury, ¿vale? Si es que llega a pelear contra él. ¿Y sabes por qué creo eso? Porque la experiencia que tuvo Conor McGregor cuando se fue a boxear, que peleó contra Floyd Mayweather, no perjudicó ni a su marca ni a su capacidad para generar dinero para la UFC. Así que te diría que al contrario. Por lo tanto, piensa una cosa, ¿vale? Y esto es algo que el propio Francis Ngannou ha dicho en su canal hace una hora. Todos sabemos, y esto te lo digo con relación a la pelea que se acaba de anunciar, bueno, que se anunció el fin de semana entre Jon Jones y Ciryl Gane, que si es una pelea por el título de campeón de los pesos pesados, el término unificado, indiscutible, oficial, como lo quieras llamar, no significa nada. No significa absolutamente nada. O sea, ya sea el campeón Jon Jones, ya sea el campeón Ciryl Gane, no significa absolutamente nada, porque todos sabemos que el campeón real de la UFC se ha ido sin perder ese cinturón. Sí, esto es así. Bien, ahora, como te digo, imagina qué puede suceder si Francis Ngannou, pero en el boxeo, hace lo que tiene que hacer, vuelve y Jon Jones es el campeón. ¿Vale? La pelea entre Jon Jones y Francis Ngannou puede ser brutal, ¿vale? Pero en términos de venta, de expectación. Porque claro, o sea, ya estamos hablando de Jon Jones, el nuevo campeón de los pesos pesados, o sea, con todo lo que significa Jon Jones para la UFC, el peleador más talentoso de la historia contra el campeón que dejó su título para probar en el boxeo, o sea, la vuelta del verdadero campeón. O sea, eso vendería una barbaridad. ¿Y eso qué significa? Pues al final estamos hablando de una empresa, estamos hablando de negocios. Eso significa más dinero para Jon Jones, significa más dinero para Francis Ngannou, significa más dinero para la UFC. Y al final, todos contentos, ¿no? En parte porque, claro, también considera que la vuelta, esa hipotética vuelta de Francis Ngannou, pues ayudaría a restablecer la credibilidad, ¿sí?, del título de peso completo. Y eso es importantísimo, porque no hay nada peor para la UFC que ver cómo pierde a uno de sus campeones sin que el título se quede dentro del octágono. Así que, para ir terminando, Francis Ngannou quiere salir, quiere probar en el boxeo, quiere explorar todas sus posibilidades. Vale, o sea, está bien. La UFC no quiere tener nada que ver con todo eso ni con todas las condiciones que está pidiendo. O sea, unas sí las acepta, pero pues, la mayoría ya sabemos que no. Por lo tanto, ambos caminos pues se separan, ¿no? ¿Qué va a suceder? Pues que Francis Ngannou va a explorar sus posibilidades, de paso va a hacer una buena caja porque va a ganar una cantidad de millones, vamos, exagerada, y cuando se haya calmado y cuando haya hecho todo lo que tiene que hacer, la UFC va a seguir ahí, ¿no? Eso, vamos, a mí lo que me dice claramente es que ahora mismo no se necesitan, ¿vale? Que son dos figuras con caminos totalmente diferentes, y siendo así, claro, es muy probable que dentro de 1 o 2 años pues las cosas comiencen a verse de otro modo, ¿no? Y como dijo Todd Martin esta semana, pues esto parece más que un divorcio, parece una separación. Así que ahí lo tienes. Esta es mi opinión, me parecía interesante traértelo. No, ya sabes que que para este año, ya más allá del podcast que subo a iVoox, iVoox, Spotify, Google Podcast, pues quiero también traer este tipo de vídeos al canal, o sea, otros temas que no están relacionados con los eventos. Y bueno, aquí te dejo mi opinión, déjame la tuya ahí abajo, ¿vale? Nada, nos vemos el fin de semana.
Yeah.